Buenos días con todas y todos. Hoy día vamos a tener la sesión El sistema feudal. En el área de historia, quien les habla es su maestra Yoconda y está dirigida a estudiantes de tercer grado de secundaria. Muy bien, el feudalismo es un sistema económico y social que se desarrolló en Europa Occidental durante el periodo conocido como Edad Media o Medioevo. Siglos entre el 4 al 15 de nuestra era. Recordemos que la periodización clásica divide la historia de la humanidad en edad antigua, edad media, en edad moderna y edad contemporánea. El abordaje de esta etapa puede hacerse desde distintas posiciones historiográficas. Algunos ponen el acento en lo político, otros en lo religioso y otros en las relaciones que se dan en el plano de la economía y la sociedad. Se está tratando de una concepción historiográfica que concibe a la historia como un proceso multicausal y abierto, del que fueron protagonistas todos los individuos que formaron parte de la sociedad estudiada. En este sentido, en los procesos históricos podemos reconocer distintos sistemas económicos, sociales y culturales predominantes que conviven con otras formas de relación que son menos generalizadas, en lo que podemos distinguir distintos momentos de su desarrollo. Existe una primera etapa que coincide con la disolución del sistema precedente y la aparición de algunas de las características del nuevo orden, a la que llamamos etapa de transición. Le sigue la consolidación y desarrollo del nuevo sistema en el que podemos observarlo en plenitud. Y para finalmente entrar en el periodo de crisis, donde ocurre la desintegración del sistema y la aparición de nuevas relaciones que anticipan otro orden, dando inicio a una nueva transición. Muy bien, entonces ahora veamos qué es el feudalismo. Nos dicen que es una organización social, política y económica basada en el feudo que predominó en la Europa occidental entre los siglos IX al XV. Se trataba de propiedades de terrenos cultivados principalmente por siervos, parte de cuya producción debía ser entregada en concepto de arriendo al amo de las tierras, en la mayoría de los casos un pequeño noble llamado señor feudal, nominalmente leal a un rey. Fíjense, en esta imagen estamos observando, ¿no? Aquí este es un feudo, dedicado exclusivamente a la agricultura y en menor escala en la ganadería, ya que la actividad principal en la Edad Media pues fue la agricultura. Estamos aquí viendo al señor feudal, ¿no? Con el señor que tenía que cuidar a los siervos para que se dediquen al trabajo. Un despilfarro de todo lo que se tenía en esa época, fiestas, banquetes, así era como se vivía en ese momento. Y un castillo, ¿no? Feudal, muy bello, por cierto. Muy bien, veamos los antecedentes del feudalismo. Tenemos que en esta época, la primera, ¿no? El primer antecedente que va a dar origen al feudalismo o a la Edad Media va a ser la caída del Imperio Romano de Occidente. El colapso del imperio acaeció básicamente por su extensión y la incapacidad del emperador para controlar todas sus provincias, sumados que eran cada vez más en número, ¿no? Luego tenemos el otro antecedente, las numerosas incursiones de pueblos bárbaros que atacaban y saqueaban las provincias más retiradas del imperio. Esto provocó que los emperadores necesitaran gente para defender sus grandes territorios. Estos eran los bárbaros, no eran hombres belicosos, aguerridos, destructores, y donde llegaban, incendiaban, mataban, ¿no? Violaban mujeres, etcétera, etcétera. Y otro antecedente fue la contratación de caballeros. Esta contratación de caballeros o nobles, que vienen a ser los precursores del modelo del feudalismo, estos contrataban vasallos, contrataban villanos, ¿no? Se llegó incluso a contratar a jefes y tropas mercenarias que los mismos pueblos bárbaros.
A partir del siglo X no queda restos del imperio alguno sobre Europa. La realeza, sin desaparecer, ha perdido todo el poder real y efectivo, y solo conserva una autoridad sobrenatural y remarcada por las leyendas que le atribuyen carácter religioso o de intermediación entre lo divino y lo humano. Aquí están los caballeros. ¿Y por qué se les llama caballeros? Porque ellos siempre andaban montados en un caballo, ¿no? Y este caballo muy, muy adornado, y miren ellos todos cubiertos de fierros, ¿no? Y eran los que se dedicaban a proteger al señor feudal y al rey. ¿Cuáles son las características del feudalismo? Veamos. Tenemos cuatro características muy importantes. Nos dicen que durante el periodo feudal la economía era autárquica. ¿Qué significa economía autárquica? Esa economía autárquica significa que era una economía autosuficiente, que todo lo que se producía en estos campos agrícolas servía solamente para pagar en impuestos, porque como en ese tiempo no había moneda, entonces pagabas tus impuestos con productos, ¿no? Y le tenías que dar los impuestos al rey, al clero, al señor feudal, y lo poquito que le quedaba era para los siervos. Entonces, nos dicen que durante el periodo feudal la economía era autárquica, ya, o sea que se producía solo para lo necesario para el consumo del feudo. Otra característica fue la base de la riqueza la constituía la propiedad de la tierra, ya que era más rico quien tuviera mayor extensión de tierras, y la base de la producción era la agricultura, lo que habíamos dicho, ¿no? Todos estos campos, todos estos feudos estaban trabajados habían sido trabajados por los siervos, haciéndolos producir, y esto era la agricultura, que era la actividad más importante del feudalismo. Miren, acá tenemos el castillo feudal, acá también tenemos el castillo feudal, ¿no? Muy bien protegido. Seguimos la tercera característica. Como no se producía excedente, no existía el comercio. Los emisarios del señor feudal recogían los impuestos en especies y le dejaban a los campesinos escasamente los productos necesarios para sobrevivir. Estos hombres que vemos aquí, estos eran los emisarios del señor feudal. Y luego los campesinos, los siervos, eran los que se encargaban de llevar sus especies para entregarles a estos representantes del señor feudal, ¿no? ¡Qué abuso! Y como consecuencia de la inexistencia del comercio, no existía circulación monetaria entre feudo y feudo. Entonces, como no había circulación monetaria porque no había moneda, entonces ellos intercambiaban sus productos, ¿no? Entre los feudos intercambiaban sus productos que ellos necesitaban. Muy bien. Veamos las características sociales del feudalismo. ¿Cuáles son esas características? Nos dicen que la sociedad feudal estaba constituida por tres clases absolutamente distintas en sus obligaciones y en sus costumbres. La primera va a ser la nobleza. Estos nobles o la nobleza eran los poseedores de feudos, ¿no? Pero la mayor o menor importancia de los feudos contribuyó a establecer diversos grados de la nobleza. Los más encumbrados eran los duques, los condes, los marqueses, poderosos señores que solo rendían homenaje a los reyes y de quienes dependían numerosos vasallos. De menor jerarquía eran los llamados en Francia los varones y en España los ricos hombres, quien a su vez recibían homenaje de señores de inferior categoría, poseedores de feudos más pequeños. Estos últimos constituían la pequeña nobleza y eran llamados castellanos, eran llamados hidalgos o caballeros. Como los nobles combatían a caballo, el término caballero se convirtió más adelante en sinónimo de nobleza.
Y esta nobleza vivía en estos castillos. Miren estos castillos. Chicos, chicas, una vez que ustedes viajen por todo el Perú, conozcan al Perú y tengan que salir al extranjero por estudios, ¿no? O por distracción, por turismo, vean esto, visiten estos castillos. Es la belleza más grande que puede existir. Y miren, desde el siglo IX, siglo X ya existían ellos, ¿no? Los primeros castillos surgieron en la época de las invasiones del siglo IX al X. En un principio fueron sencillos edificios de madera, rodeados por una sólida empalizada de estacas. A comienzos del siglo XII, la piedra sustituyó a la madera debido a los pesados proyectiles lanzados por las catapultas, nueva arma introducida en Occidente a raíz de las cruzadas. Los castillos se construían en colinas o lugares desde los cuales la defensa era más fácil. ¿Se dan cuenta? Qué hermosura de castillos, ¿no? La otra clase social fue el clero. El clero disfrutaba de grandes privilegios y monopolizaban la propiedad de la tierra, ¿no? El clero, en su prestigio, tuvo dos elementos muy importantes que lo hicieron poderosos al clero. Uno fue el aspecto religioso y lo otro el aspecto cultural. Y también tenemos la otra clase social, los villanos. Ocupaban un rango social inferior y sus obligaciones eran mucho más numerosos que sus derechos. Trabajaban los grandes dominios señoriales y en retribución de esa tierra que se les cedía para su trabajo y de la protección que se les dispensaba, debían múltiples servicios y prestaciones a sus señores. Los villanos, se les llamaba así porque vivían en las villas, eran todos los campesinos, pero estaban divididos en villanos libres en campesinos libres y en campesinos siervos. Los campesinos libres podían abandonar las tierras que trabajaban y buscar hogar y protección en otro señorío, cuando así lo desearan. En cambio, los siervos carecían en absoluto de libertad y no podían abandonar la tierra en que trabajaban. Con todo, libres y siervos, los villanos no podían ser privados de sus tierras mientras cumplieran fielmente las prestaciones debidas a sus señores. Los villanos debían pagar al señor ciertos tributos. Estos eran de dos clases, en especie y en trabajo. Fíjense, así eran las clases sociales en esa época. También en el feudalismo se dieron dos costumbres muy importantes para ellos. Uno de ellos era la caza y los otros eran los torneos. Veamos en qué consistía la caza. Constituía el placer favorito de aquellos hombres rudos e ignorantes, acostumbrados al manejo de las armas y a la vida activa y al aire libre. La otra diversión fueron los torneos, justas de armas que suscitaban en los protagonistas y en los espectadores todas las emociones de la guerra. Los caballeros que intervenían en ellos combatían en duelo singular o en grupos, a caballo y utilizando la lanza y la espada. Aquí están los caballeros, eran los que se disputaban, ¿no? Allí, a buena lid. La influencia de la Iglesia. La Iglesia católica fue el más poderoso pilar de la sociedad de la época feudal. Tuvo una injerencia ilimitada en todos los órdenes de la vida. Es así que de dos maneras influyó la Iglesia en la vida feudal, ya que había una unidad y la universalidad de la fe que caracterizaron la vida medieval. Ninguna religión disputó, en efecto, al catolicismo durante la Edad Media. Y otra de las características era el predominio cultural del clero. Este constituyó en la Edad Media la única clase letrada. Ser laico era estar al margen del saber. Las escuelas fueron además anexos de las catedrales y de los monasterios, y en ellos oficiaban de maestros los sacerdotes y los monjes que impartían gratuitamente los sencillos conocimientos,
de lectura, de escritura, doctrina cristiana y canto. El monopolio cultural del clero y la eficacia de su actividad docente arraigaron sólidamente su autoridad y su prestigio. La Iglesia procuró hacer del catolicismo el eje de la vida espiritual en la Edad Media. Para imponer obediencia a sus mandamientos, disponía de dos armas poderosas, la excomunión y la interdicción. Toda la autoridad de la Iglesia no impidió, sin embargo, el surgimiento de herejías, o sea, disidencias de opinión con respecto a los dogmas católicos. Muy bien, chicas, chicos, espero que les haya gustado la clase y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.